Muy buenas noches, agradeciendo siempre a Alto la Corrupción. Esta noche siempre para hacerles llegar algunos comentarios y análisis de lo que es la actividad turística respecto a este quebrantamiento, a esta disrupción, a este bloqueo intempestivo que hemos tenido en la actividad turística y en todas nuestras actividades a nivel mundial. Esto lo primero que nos tiene que llevar a pensar es que la actividad turística en la región Cusco y en el Perú no dependen de cuánto podamos nosotros hacer en estos momentos, sino depende del comportamiento general de la humanidad. O sea, depende de que por ahí podamos encontrar algún tipo de vitaminas que nos pueda generar el anticuerpo para este virus, un antídoto o digamos una especie de vacuna que pueda hacer que el ser humano ya soporte y tolere mejor este virus. Entonces, la primera premisa sería ver el hecho de que nosotros no dependemos sino del comportamiento general. Eh, lo importante es ahora analizar cuán resilientes podemos ser nosotros respecto a este tipo de cosas. Cuando enseñábamos nosotros técnicas de guiado y técnicas de manejo de grupo, etcétera, hablábamos de cómo nosotros podemos convertir algunos aspectos negativos en algunas experiencias positivas. Claro que no es lo mismo porque acá estamos en una situación extrema, pero por ahí podemos tomar algún tipo de experiencia para poder volcarlo dentro de nuestro quehacer normal, ¿no es cierto? Debemos de entender que hasta ahora seguimos nosotros echándole la culpa al virus y no hemos asumido nuestra responsabilidad de cómo estaba la actividad turística hasta antes de este virus. O sea, como si hubiéramos marcado un antes y un después del virus, donde aparentemente todo lo que ocurrió antes estaba bien, entre comillas, pero no es así. Y hemos demostrado la situación precaria con la cual estábamos nosotros caminando y sobre todo el hecho de que en el año 2019 nuestras cifras en crecimiento estaban en menos, ¿verdad? Entonces, nadie quiere asumir esa responsabilidad. Tampoco estamos asumiendo todavía esa soberbia que teníamos antes de maltratar a los turistas. Nadie ha dicho yo soy responsable por mandarle a hacer colas, por comprar un boleto, por acceder a un bus, por acceder a un tren y por tardarme tanto en semejantes colas que había que hacer. Y lo gracioso ahora es que aparece, por ejemplo, de que vamos a empezar con el turismo interno nacional cuando antes de la pandemia todos veíamos de reojo y de repente hasta con mucha antipatía a ese turismo interno. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es preparar no solamente nosotros como receptores de turistas, sino al turista que ha de llegar para que no muestre la cara que mostraba antes. Muchos de mis colegas decían, uno de los peores turistas que tenemos en la región Cusco son los mismos turistas peruanos. Y tal vez no dejaban de tener razón en ese tipo de situaciones. Vamos a analizar qué nuevo destino turístico va a buscar ese turista que aparece después del COVID. Porque el turista no va a ser el mismo. El manejo de los grupos van a tener que ser en grupos pequeños, ya no va a haber grupos grandes, definitivamente. Esto por cuestiones de operatividad. Los hoteles van a tener que cambiar absolutamente todos los aspectos. Tendrán que ver, por ejemplo, los aspectos de bioseguridad, los espacios libres donde no se ubique el virus, por ejemplo, la seguridad ambiental, como decíamos antes, la seguridad en los servicios y sobre todo la calidad y ofrecer también una situación tranquila socialmente hablando. Y ojo que no va a ser tan fácil, porque después de esto estamos en crisis y va a haber una especie de convulsión social. La gente, una vez que salga a las calles, va a ver la forma de buscar no solamente el sustento del día, sino inclusive ver lo que ha perdido durante todo este trayecto.
hay que seguir algunos consejos de la Organización Mundial del Turismo, ¿cierto? ¿Y cuáles son los consejos? Que cada uno debemos de cuidarnos de nosotros mismos, y esa es la verdad, ¿no? La pregunta que el turista de repente se va a hacer, ¿debo todavía viajar? Y es algo que nosotros tenemos que responderle, que sí, pues hay que viajar porque viajar ya es parte de nuestra vida, ¿verdad? Entonces hay que contrastar los protocolos que vayan a tener los países emisores de turismo con los que nosotros hemos dejado de manejar hacia acá. Entonces ahí tenemos que contrastar esto para que no haya también una disrupción en este tipo de situaciones. Otra de las cosas que vamos a tener que acostumbrar es mantengámonos seguros cuando viajemos. Muchos de los aspectos van a cambiar, no abrazos, no besos, no apretones de mano, el distanciamiento social va a ser cada vez más notorio, mientras haya mínimo contacto personal, yo creo que por ahí van a encaminarse los protocolos nuestros y que también seguramente los turistas han de traer de sus países. Lo que nosotros necesitamos cambiar con urgencia es nuestra infraestructura, porque imaginen, pase el COVID, nosotros les vamos a recibir con las mismas falencias que teníamos antes, ¿no es cierto? Desde, por ejemplo, los accesos, el aeropuerto, las vías carrozables que hemos visto están deprimentes, los aeropuertos, hay que buscarles salida a los cuellos de botella. Yo escuchaba con mucho agrado hablar al alcalde de Santa Teresa, quien decía, hay que hacer cumplir la ley. Pues sí, porque hay una ley que declara de prioridad la carretera Santa María-Santa Teresa, y eso no es solamente por darle un nuevo acceso a Machu Picchu, sino para que no se repitan los hechos del 2010, el último hecho que también ocasionó que Machu Picchu estuviera cerrado porque alguna parte del tren de la ferrovía se bloqueó. O sea, es por seguridad humana, un plan de contingencia que tengamos una nueva forma de salida, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de situaciones hay que cambiarlas. Los hoteles se adecuarán, habrán habitaciones un poco más aisladas, pasajeros no tendrán que estar en dobles o triples, sino de repente individuales. Si son parejas, pues tendrán que estar ahí. En los restaurantes ya no van a desaparecer de repente la comida buffet y vamos a tener que hablar sobre comidas, menús preparados en el momento o encargados con un poco de tiempo de anticipación. Pero lógico, vamos a poder manejar, ¿saben por qué? Porque cuando levantemos toda esa situación, no se van a venir los 4.000, 5.000, 7.000 turistas que venían a Machu Picchu. No, van a ir viniendo poco a poco y vamos a ir levantando la situación de a poco para nuestro mercado. Entonces van a tener que cambiar muchas cosas, los protocolos de salud en los mercados, en los centros artesanales, en aquellos que paraban aglomerados de gente, en la gestión de lo que tenemos de nuestros atractivos turísticos. Vamos a tener que aperturar los mayores espacios de interpretación. Ya no quiero ver esas cuerditas en Machu Picchu donde a uno lo obligan a entrar por acá y están arreando como si fuéramos todos ganado para hacer nuestro trabajo. Tendrán que haber centros de interpretación donde el guía de turismo vaya a hacer un gran briefing para tener parte del trabajo ya elaborado ahí y llegar al sitio solamente mostrar y los detalles como nosotros hemos acostumbrado hace bastante tiempo, por ejemplo, ¿no es cierto? Hemos de hablar sobre los accesos. Tienen que haber accesos individualizados, un carril de entrada y uno de salida. Ya no tener esa gradería de Ollantaytambo, por ejemplo, donde los turistas suben y bajan por el mismo sector. Habrá que abrir de repente esa rampa que tenían antes los incas para trasladar, para subir sus piedras, y habrá que hacerle un acceso en esos sectores. En Pisac, en Machu Picchu, idem. Por eso es que es importante otra forma de entrada y salida hacia Machu Picchu para poder también descongestionar todo esto. Entonces, todos los grupos, mi punto de vista, deberían de ser llevados por guías de turistas quienes se hacen los responsables no solamente de la protección del patrimonio natural y cultural, sino sobre todo
del comportamiento de la gente, incluyendo los sistemas de control tienen que cambiar. Van a tener que haber ventanillas cerradas por completo. Ya no habrá el que está picando el boleto para tener contacto con la gente, sino habrá que poner lectores de barras y a una distancia para que puedan ver los ingresos y las salidas. El sistema de higiene tiene que haber desinfectantes, alcohol, agua y jaboncillo a discreción en todos los ingresos a los diferentes lugares. El uso de las mascarillas todavía está en que si es bueno o no es bueno, pero hay que buscar esos mecanismos de protección. Lo que sí me ha extrañado mucho es haber escuchado al ministro, quien dice que están inventando el pasaporte libre de coronavirus, como si yo me hago hoy día la prueba, me dan mi pasaporte y para mañana no lo puedo adquirir. O sea, tan mal estamos manejando la actividad turística que fíjense a qué propuestas por parte del Estado estamos llegando. En las próximas sesiones ya hablaremos sobre protocolos definidos de qué hacer en cada uno de los lugares que tienen que tener un manejo diferenciado cada uno de ellos. Ningún lugar es igual a otro en manejo, en infraestructura, mucho menos en gestión. Muchas gracias.